¿Te imaginas al emperador Nerón ordenando la muerte de su propia madre, Agripina? Una historia de poder, traición y venganza en la dinastía Julio-Claudia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el Imperio Romano en el siglo I.C. No era la época dorada que muchos piensan. Tras el esplendor de Augusto, una sombra de inestabilidad se cernía. Intrigas palaciegas, asesinatos, sucesiones disputadas. El poder era un juego peligroso y la vida de los emperadores, a menudo fugaz y violenta. Tú mismo verás cómo esta atmósfera tensa marcó la vida de Nerón y su compleja relación con su madre. El ejército, a pesar de su fuerza, estaba lejos de ser una entidad monolítica. Las legiones, desplegadas por todo el vasto imperio, a veces se mostraban leales a sus generales más que al emperador mismo. La lealtad era un bien escaso y la amenaza de una guerra civil siempre latente. Piensa en el peso que esto suponía para un joven Nerón. Las provincias, aunque sometidas al poder romano, a menudo bullían con descontento. Rebeliones, levantamientos. La paz era un concepto frágil. El gobierno central luchaba por mantener el control, y las noticias de revueltas llegaban constantemente a Roma, alimentando la ansiedad y la paranoia. ¿Cómo afectó este clima de inestabilidad a la relación entre Nerón y su madre? Pues bien, imagínate a Agripina la menor, sobrina nieta de Augusto. Desde pequeña respiró el aire enrarecido de la corte imperial. Su belleza era legendaria, pero su ambición, esa era su verdadera arma. No se conformaba con un lugar secundario, quería el poder y lo quería todo para ella. Su ascenso comenzó con un matrimonio estratégico, uniéndose a un miembro importante de la familia imperial. Pero eso solo fue el primer paso en su juego de poder. A través de intrigas y alianzas cuidadosamente tejidas, Agripina fue escalando posiciones. Su inteligencia era tan aguda como su belleza, y supo usar ambas a su favor. No dudaba en manipular a quienes la rodeaban, incluso a su propio hijo, para alcanzar sus objetivos. Su influencia crecía con cada paso que daba, tejiendo una red de relaciones que la acercaban cada vez más al pináculo del poder. El Imperio Romano se convertiría en su tablero de juego. Su matrimonio con Claudio, el emperador, fue el golpe maestro, una unión que no se basó en el amor, sino en la pura ambición. Agripina vio en Claudio la oportunidad perfecta para colocar a su hijo Nerón en el camino hacia el trono. Con astucia y paciencia, fue tejiendo su telaraña, eliminando obstáculos y rivales. Su ascenso al poder fue un espectáculo de manipulación, poder y crueldad, una historia que te dejará sin aliento. Así que, imagínate, el año 37 C, nace Nerón, un niño rodeado de intrigas desde el primer suspiro. Su madre, Agripina, ya era una mujer poderosa, con una sed insaciable de poder. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la intriga? Pues mucho, porque su nacimiento no fue un evento tranquilo. Agripina había calculado todo para asegurar el futuro de su hijo, incluso antes de que naciera. Su padre, Gneo Domicio Enobarbo, un hombre de importancia, pero sin la ambición desmedida de Agripina, no era el favorito para asegurar un futuro imperial. La llegada de Nerón al mundo fue un movimiento estratégico de Agripina, una pieza más en su juego de poder para alcanzar la cima del imperio. Te das cuenta de la complejidad de la situación. Un niño, un futuro emperador, nacido en medio de una conspiración silenciosa. Desde pequeño, Nerón respiró un ambiente cargado de ambición y rivalidades. La corte imperial era un hervidero de conspiraciones, donde cada paso se calculaba cuidadosamente, donde la lealtad era un lujo y la traición una herramienta habitual. Su infancia no fue la de un niño normal, fue una infancia moldeada por el poder y la manipulación, la sombra larga de su madre extendiéndose sobre cada aspecto de su vida. ¿Te imaginas la presión? Pues bien, tú ya sabes que Agripina era una mujer ambiciosa. Su matrimonio con Claudio, el emperador, no fue un asunto de amor, sino una jugada maestra para escalar el poder. Claudio, viudo y necesitado de un heredero, vio en Agripina una oportunidad, aunque su reputación la precedía.
Ella, por supuesto, lo sabía y lo utilizó a su favor. El matrimonio les dio a ambos lo que necesitaban. A él, la posibilidad de un heredero legítimo y a ella, el acceso al poder imperial. Pero no fue un camino fácil. La corte romana estaba llena de intrigas y enemigos, y Agripina tuvo que navegar con astucia por las aguas turbulentas del palacio para consolidar su posición. Recuerda que Agripina no solo buscaba el poder por sí misma, sino también para asegurar el futuro de su hijo Nerón. Su matrimonio con Claudio fue un paso crucial en ese plan, un escalón en su ascenso hacia la cúspide del Imperio Romano. Cada movimiento, cada decisión estaba calculada para alcanzar ese objetivo. Necesitado de compañía y consejo, Claudio se encontró fácilmente envuelto en la hábil red que Agripina tejía a su alrededor. Tú verás cómo ella, con su inteligencia y encanto, supo ganarse la confianza del emperador. No era solo su belleza, sino su astucia política la que la hacía irresistible para él. Poco a poco fue introduciendo a sus aliados en la corte, personas leales a ella y dispuestas a seguir sus órdenes. Imagínate, Agripina, con una sonrisa enigmática, susurra consejos al oído de Claudio, consejos que siempre parecen beneficiarla a ella y a sus ambiciones. Susurros que poco a poco van moldeando las decisiones del emperador, alejando a sus consejeros más fieles y reemplazándolos por individuos completamente a su servicio. Tú te darás cuenta de la maestría con la que Agripina manipulaba las situaciones a su favor, creando un ambiente de confianza y sumisión alrededor del emperador. Ella cultivaba una imagen de lealtad y devoción, pero detrás de esa fachada se ocultaba una mente calculadora y ambiciosa. Tú observarás cómo, estratégicamente, Agripina fue colocando a sus partidarios en posiciones clave del gobierno. Cada nombramiento, cada decisión parecía insignificante en sí misma, pero formaba parte de un plan mucho mayor: asegurar el futuro de su hijo Nerón y consolidar su propio poder absoluto dentro del Imperio Romano. Así que, ¿cómo logró Agripina su objetivo con una estrategia tan astuta como despiadada? Primero, tejió una red de influencias en la corte, ganándose la confianza de Claudio y presentando a Nerón, su hijo, como el heredero perfecto. Sabía que Claudio era débil, fácilmente manipulable, y ella lo explotó a la perfección. Nerón, aún joven, era presentado como un chico encantador, con un futuro brillante. Agripina cuidadosamente cultivó esa imagen, ocultando su verdadera naturaleza. Recuerda que era una experta manipuladora, capaz de construir una fachada impecable para lograr sus ambiciones. Ella controlaba la narrativa, presentando a Nerón como un joven prometedor. Para asegurar la sucesión, Agripina incluso se aseguró de que Nerón se casara con Octavia, la hija de Claudio, consolidando así su posición. Fue un movimiento magistral, una pieza clave en su estrategia para colocar a su hijo en el trono. Verás cómo, paso a paso, Agripina fue tejiendo una red de alianzas y manipulación que le permitió alcanzar su objetivo final. Y entonces, ¿qué pasó con Claudio? Su muerte, ocurrida en el año 54 d.C., es un misterio que ha fascinado a historiadores durante siglos. La versión oficial hablaba de una muerte natural, atribuida a problemas intestinales. Pero, ¿te lo crees? Muchos, incluyendo a algunos de sus contemporáneos, sospecharon de algo más siniestro. Se decía que Agripina, con su implacable ambición, no iba a dejar nada al azar. Las teorías conspirativas florecieron rápidamente. Se hablaba de veneno, de una intoxicación cuidadosamente administrada para acelerar su fin. Se mencionaban hongos venenosos, sofisticados preparados con hierbas mortales. Imagina la atmósfera en la corte, llena de rumores y sospechas, donde cada sirviente, cada consejero podía ser un potencial aliado o un enemigo mortal. Otras versiones apuntaban a un complot más elaborado, quizás con la participación de varios individuos, incluyendo a la misma Agripina. Se habría aprovechado de la debilidad física de Claudio para acelerar su muerte, o tal vez se trató de un asesinato más directo.
La verdad, como suele suceder en estos casos, se ha perdido en el tiempo, entre especulaciones y versiones contradictorias. Pero la muerte de Claudio abrió paso a una nueva era, la de Nerón. Tenía solo 17 años cuando ascendió al trono, un joven inexperto rodeado de consejeros ambiciosos. Su ascenso no estuvo exento de controversia, con rumores de envenenamiento y conspiraciones que oscurecían sus primeros días como emperador. Recuerda que Agripina, su madre, jugaba un papel crucial en la corte, ejerciendo una gran influencia sobre su hijo, aún inmaduro. Al principio, Nerón mostró una actitud conciliadora, intentando ganarse el favor del Senado y del pueblo romano. Se rodeó de consejeros experimentados, al menos inicialmente, y trató de proyectar una imagen de emperador justo y benévolo. Pero la presión de la corte, las intrigas palaciegas y su propia personalidad, aún en formación, pronto comenzarían a mostrar sus efectos. Su juventud y falta de experiencia, sin embargo, lo hacían vulnerable a la manipulación. Las figuras influyentes a su alrededor, como su madre Agripina, luchaban por el poder, generando un clima de tensión constante en la corte. Esta lucha por el poder marcó el comienzo de un reinado que, con el tiempo, se caracterizaría por la crueldad y la extravagancia. Tu ascenso al poder, Nerón, no fue pacífico. Agripina, tu madre, ambiciosa y poderosa, creía tener derecho a influir en tu gobierno. Ella te había ayudado a llegar al trono y esperaba ser recompensada con un poder considerable, pero tú, joven y con ansias de independencia, empezabas a sentir la presión de su control como una cadena, un peso que te impedía reinar a tu manera. La tensión crecía con cada decisión que tomabas, cada consejo que rechazabas. Ella exigía lealtad incondicional, interfiriendo en asuntos de Estado y nombrando a sus allegados a puestos importantes. Tú, por otro lado, querías demostrar tu propia capacidad de liderazgo, deshacerte de la sombra de tu madre y forjar tu propio camino. Cada consejo que ella te ofrecía, cada orden que te imponía, se convertía en una nueva chispa en la mecha de la creciente tensión entre ustedes dos. El choque de voluntades era inevitable. Las discusiones se volvían más frecuentes y acaloradas. El Palacio Imperial, antes un símbolo de poder y opulencia, se convertía en un escenario de constantes enfrentamientos entre madre e hijo. Tú buscabas aliados para contrarrestar su influencia, mientras ella intentaba mantener su control sobre ti y sobre el imperio. La lucha por el poder se intensificaba y el destino de ambos estaba en juego. Cada día que pasaba, la brecha entre tú y tu madre se hacía más profunda, más peligrosa. Pero tú, Nerón, joven emperador, anhelabas más que la sombra de tu madre. Querías gobernar con tu propio sello, sin la constante intromisión de Agripina. Su ambición te sofocaba. Cada consejo, cada sugerencia, se sentía como una cadena invisible que te aprisionaba. Empezaste a tomar decisiones en secreto, consultando a consejeros más jóvenes, más leales a tu persona y menos a los intereses de tu madre. El distanciamiento fue gradual, pero inexorable. Tus encuentros con Agripina se volvieron menos frecuentes, tus respuestas más evasivas. Ya no buscabas su aprobación en cada decisión, al contrario, te esforzabas por demostrar tu independencia, aunque eso significara desafiar abiertamente su autoridad. La tensión entre ustedes se palpaba en el aire, cargada de resentimiento y desconfianza. Tú buscabas forjar tu propio camino, construir tu propio imperio, libre de la influencia materna. Comenzaste a rodearte de personas que compartían tu visión, aquellos que te admiraban por tu juventud y audacia, no por tu parentesco con Agripina. Esa búsqueda de autonomía, esa necesidad de demostrar tu propia valía, se convertiría en el motor de tus decisiones, algunas de ellas fatales. Así que empezaste a ignorar sus consejos tú, Nerón. Te rodeabas de consejeros más afines a tus ambiciones, dejando a Agripina en un segundo plano. Sus murmuraciones en el palacio, sus intentos de influir en tus decisiones, te irritaban cada vez más. Ya no te bastaba con su mera presencia, querías deshacerte de su influencia. Tus primeras decisiones como emperador, aunque parecían independientes, aún llevaban la marca de tu madre.
Ella seguía teniendo poder, aunque tú lo intentaras ocultar. Pero empezaste a tomar decisiones que la contradecían abiertamente, desafiándola sutilmente, un juego peligroso del gato y el ratón en la corte imperial. Recuerda que el Senado, acostumbrado a la férrea mano de Agripina, observaba tus movimientos con cautela. Algunos te apoyaban, viendo en ti la oportunidad de un gobierno sin su influencia. Otros, sin embargo, se mantenían fieles a ella, temiendo las consecuencias de un cambio tan drástico en el poder. Tú, Nerón, jugabas un juego peligroso, te movías por la cuerda floja entre la obediencia y la rebelión. Pero tú, Nerón, ya habías tejido tu propia red. Séneca, tu tutor, a pesar de sus reservas, te seguía aconsejando con cautela. Pero estabas rodeado de otros, hombres como Burrus, prefecto de la Guardia Pretoriana, leales a tu ascensión, no a la influencia de tu madre. Ellos veían en Agripina una amenaza a tu reinado, un obstáculo a tu poder absoluto. Comenzaron a susurrar en tus oídos, alimentando tus dudas y resentimientos. La creciente disensión entre tú y Agripina se volvía palpable. Sus intentos de controlar tu gobierno, cada vez más frecuentes, eran recibidos con frialdad, incluso con abierta hostilidad por tus nuevos aliados. Ellos te convencían de que ella conspiraba contra ti, que buscaba debilitarte y eventualmente usurparte el trono. La semilla de la desconfianza, cuidadosamente plantada, ya había germinado. Poco a poco, la conspiración fue tomando forma. No era una trama elaborada, sino más bien una serie de acciones sutiles, de insinuaciones y silencios cómplices. Tus consejeros, con Burrus a la cabeza, te guiaban hábilmente, asegurándote que la eliminación de Agripina era necesaria para tu propia supervivencia, para la estabilidad del imperio. Y tú, joven y ambicioso, comenzabas a creerlo, pero la paciencia de Nerón tenía límites. Agripina, tu madre, seguía siendo una amenaza demasiado grande. Sus aliados en el Senado eran numerosos y su influencia, aunque menguante, aún era considerable. Así que, en secreto, comenzó a urdir un plan para deshacerse de ella para siempre. No sería un asesinato directo, al menos no a primera vista. Se trataba de algo más sutil, más elaborado, digno de un emperador. Sus consejeros, hombres astutos y ambiciosos, le ofrecieron varias opciones. Algunos sugirieron un veneno lento, imperceptible, que la iría debilitando gradualmente. Otros propusieron un accidente cuidadosamente orquestado, un naufragio quizás, o la caída de una estructura mal construida. Pero Nerón, deseando una solución rápida y eficaz, optó por una estratagema más compleja. La idea final fue ingeniosa, pero terriblemente cruel. Se construiría una embarcación aparentemente segura, pero con un ingenioso mecanismo que la haría colapsar en el momento oportuno. Una trampa mortal disfrazada de un simple regalo. Agripina, confiada en el afecto, o al menos en la apariencia de afecto de su hijo, no sospecharía nada. La ejecución del plan, sin embargo, requería una precisión milimétrica. Así que Nerón ideó un plan aparentemente infalible. Un barco magníficamente construido, aparentemente sólido, fue preparado para llevar a Agripina a Ostia, pero en su interior, un ingenioso mecanismo estaba listo para desatar la muerte. Un ingenioso sistema de poleas y contrapesos debía derrumbar el techo del camarote de tu abuela, sepultándola bajo los escombros. Era una trampa mortal disfrazada de viaje tranquilo. La trampa se activó, pero Agripina sobrevivió. El mecanismo falló, quizás por un error de cálculo, quizás por la intervención divina o simplemente por mala suerte para Nerón. El barco se hundió parcialmente, pero Agripina, con su agudeza y astucia, logró escapar. Imagínate la furia de Nerón al enterarse del fracaso. Su plan maestro, tan cuidadosamente elaborado, se había esfumado. Este primer intento de asesinato, aunque fallido, dejó a Nerón más furioso y decidido que nunca. La supervivencia de Agripina no solo significaba que su amenaza seguía presente, sino que también exponía su incapacidad para eliminar a su propia madre eficientemente. La humillación fue profunda y eso solo incrementó su sed de venganza.
Este fracaso, sin embargo, solo sirvió para afilar sus instintos asesinos, pero el ingenioso mecanismo falló. Agripina sobrevivió. Nerón, furioso por el fracaso, se vio obligado a buscar una solución más directa, más definitiva. La paciencia se le agotaba, y la sombra de su madre, poderosa incluso desde la distancia, seguía alargándose sobre su reinado. Tuvo que idear un nuevo plan, uno que no dejara espacio a la posibilidad del error. Esta vez no habría artilugios complicados. La ejecución sería simple, brutalmente eficiente. Un grupo de soldados, leales a Nerón y atemorizados por su ira, fueron escogidos para la tarea. Se les dio una orden clara, sin margen para la duda: eliminar a Agripina. No había lugar para la clemencia ni para la compasión. La madre del emperador debía morir. La muerte llegó con la rapidez de un rayo, sin rodeos, sin contemplaciones. Un golpe certero, dirigido al corazón, puso fin a la vida de Agripina. El cuerpo de la poderosa matriarca yace inerte, un testimonio silencioso de la crueldad y el poder sin límites de su propio hijo. Nerón, finalmente, había logrado librarse de la influencia de su madre. ¿Pero a qué precio? Así que, ¿qué pasó después de que Nerón lograra su objetivo? El asesinato de Agripina, aunque aparentemente resolvía su problema inmediato, generó una profunda inestabilidad. La muerte de la poderosa matriarca, una figura clave en la dinastía Julio-Claudia, dejó un vacío de poder y, más importante aún, sembró una semilla de miedo y desconfianza en el Senado y entre la población. La imagen del emperador, ya cuestionada por sus excesos, se deterioró aún más. La eliminación de su propia madre, un acto considerado monstruoso incluso para los estándares de la época, erosionó la legitimidad de su gobierno. La gente empezó a cuestionarse su estabilidad mental y su capacidad para gobernar. Las consecuencias se extendieron más allá del ámbito político. El miedo y la incertidumbre se generalizaron. La eliminación de Agripina, sin importar los métodos, fue un golpe al orden establecido, un recordatorio de la fragilidad del poder y la arbitrariedad del emperador. La moral pública se resintió y la confianza en el gobierno imperial se desplomó. La muerte de Agripina no trajo paz a Roma, al contrario. Para ti, la eliminación de su madre representaba la consolidación del poder, pero también el inicio de un reinado marcado por el terror. El Senado, antes un contrapeso a tu autoridad, ahora se encontraba a tu merced, atemorizado por tu implacable mano. Las purgas comenzaron, afectando a senadores, militares y cualquier persona que osara cuestionar tu decisión. El miedo se convirtió en tu principal herramienta de gobierno. Cualquier murmullo en contra tuya, cualquier insinuación de rebelión, era respondida con una brutal represión. Las ejecuciones se volvieron comunes, muchas veces sin juicio previo, simplemente por sospechas o por la simple voluntad de mantener el control absoluto. Tu palabra era ley, y tu ley era la del terror. La opresión no se limitaba a las ejecuciones. El control sobre la información era absoluto. La censura se impuso sobre cualquier forma de expresión que pudiera desafiar tu poder. Los artistas, los escritores, incluso los filósofos, debían alabarte o enfrentar las consecuencias. La libertad de pensamiento y expresión se convirtió en un lujo inalcanzable bajo tu reinado. Pero tú, ¿qué piensas de Agripina? ¿Una manipuladora despiadada que buscaba el poder a cualquier precio, o una mujer inteligente y ambiciosa, víctima de un sistema despiadado que la usó y luego la descartó? Su legado es complejo, lleno de sombras y luces. Fue una figura clave en la dinastía Julio-Claudia, una mujer que supo moverse con astucia en un mundo de hombres poderosos. Algunos la ven como una figura casi demoníaca, responsable de las muertes de varios miembros de la familia imperial para asegurar el ascenso de su hijo Nerón. Otros, en cambio, la ven como una víctima de la crueldad política, una mujer que hizo lo que creyó necesario para proteger a su familia y asegurar su lugar en la historia de Roma. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Agripina fue una mujer poderosa, inteligente y ambiciosa, capaz de grandes acciones, tanto buenas como malas.
Su influencia en la política romana fue innegable y su historia continúa fascinando y generando debates siglos después. Pero la historia de Agripina no termina ahí. Su asesinato marcó el inicio de un reinado aún más oscuro, el de Nerón. Tú ya sabes que su madre no fue su única víctima. A partir de ese momento, su crueldad se manifestó de forma implacable. El poder corrompió a Nerón hasta la médula, transformándolo en el emperador que la historia recordaría por su locura y sus atrocidades. Recuerda el gran incendio de Roma, un evento que, según algunos, Nerón provocó para reconstruir la ciudad a su gusto. La destrucción fue inmensa y la culpa, según la propaganda imperial, recaía sobre los cristianos. Esa fue la excusa perfecta para una ola de persecuciones brutales, donde la crueldad de Nerón se hizo patente de nuevo. Tú podrías imaginarte el terror de aquellos tiempos, pero la crueldad de Nerón no se limitaba a eventos masivos. Hablamos de asesinatos personales, de venganzas despiadadas contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Su paranoia y su inestabilidad emocional lo llevaron a cometer actos atroces contra sus propios familiares y amigos. Para él, la lealtad era un concepto fugaz y la vida humana algo insignificante. Así que ahí lo tienes. La historia de Nerón y Agripina, una historia de poder, ambición y una madre que pagó el precio más alto por sus propios juegos de poder. Tú has visto cómo la sed insaciable de Nerón por el control lo llevó a cometer actos horribles, incluso contra su propia familia. ¿Te preguntas qué pasó con el imperio después de todo esto? El reinado de Nerón dejó una profunda cicatriz en Roma, un testimonio del peligro de la ambición desenfrenada. Piensa en ello, el precio del poder absoluto. ¿Valió la pena para Nerón? Su reinado, marcado por el terror y la opresión, terminó en un suicidio desesperado. La historia de Nerón nos sirve como una advertencia, una lección sobre la corrupción que puede ocurrir cuando la ambición se convierte en el único motor de las acciones. No importa cuánto poder tengas, al final todos pagamos las consecuencias de nuestros actos. La Roma imperial, con toda su grandeza y esplendor, también estuvo plagada de intrigas, asesinatos y luchas de poder. La ambición, esa fuerza tan poderosa, puede corromper incluso a los más poderosos. La historia de Nerón y Agripina es solo un ejemplo, un microcosmos de las luchas internas que definieron a esta era. Recuerda esto la próxima vez que escuches hablar de alguien que busca el poder a cualquier costo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Nerón y Agripina. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué opinas sobre las acciones de Nerón? Déjalo en los comentarios.